Buenas noches, mi nombre es Jason Javier Plaza Gaviria. Eh, este es el trabajo 2, fase 2, futuro alcances y perspectivas, presentado a Pedro Edwin Díaz. Mi código es 10583254046. Tenemos la introducción, ¿sí? Este trabajo trata sobre la cultura, ¿sí? Diferentes aspectos de la cultura y la inculturización, ¿sí? Entonces, pues planteamos primero que todo la introducción. Este trabajo nos sirvió, personalmente me sirvió para determinar y comprender diferentes aspectos de nuestra sociedad en base a la relación de la cultura, puesto que en varias lecturas y videos que quedaron de apoyo en el foro se trata de un equilibrio entre los dos, donde la cultura se establece desde un principio en casa y se transmite hacia la sociedad. Indirectamente nos crean normas, formas de actuar, formas de comprender y pues, analizar y actuar ante diferentes circunstancias que se pueden presentar durante nuestro vivir. Eh, la primera actividad consiste primeramente en leer estas lecturas que encontramos acá y tomar dos conclusiones. ¿Sí? Entonces, la primera conclusión es en base a la lectura de Kotak, en donde vemos la cultura en base al ser desde su nacimiento y concepción dentro de la sociedad, la cual de una manera indirecta establece por medio de su crianza unos valores determinados, dando apoyo a su formación. Luego, cuando él va creciendo, pues estos valores que son inculcados como pilares de su principio, crearía un ser que llegue a hacer un aporte a la sociedad, ¿sí? En donde se crea pues un ser tomando las bases que transmitimos en su lenguaje, en su vestimenta, en su religión, y algo que es muy importante, eh, que va hasta diferentes tipos como puede ser la gastronomía. Entonces, lo que pasa y que también lo analiza es que dicho proceso cultural suele tomarse en fragmentaciones a pesar de que estamos en un mismo país. Tenemos diferentes regiones y cada una es regida por diferentes aspectos. En mi caso, vivo hacia los lados de los llanos orientales, que es muy diferente a mi forma de crianza a los departamentos continuos como puede ser pues, Meta o Boyacá. ¿Sí? Entonces, a pesar de eso, tenemos esta fragmentación de culturas, pero también se nos habla del hecho de aceptar esa diversidad cultural. Eh, También tenemos, él nos plantea que no toda la cultura es buena, pues algunas partes, lo tomo sobre el ejemplo de la explotación del oro en algunas regiones del país. Entonces, dentro de la cultura de ellos se transmite de generación en generación trabajar de eso, crear esa explotación de manera ilegal, pues también es considerable que existen varios aspectos donde, pues, por cuestiones de economía, de pocas oportunidades se establecen estos medios de trabajo. Entonces podemos concluir que un ser natural bajo su individualismo como persona es directamente influenciado por su entorno, creando indirectamente características que a largo plazo afianzan comportamientos que se van a transmitir a la siguiente generación. Eh, Este es de COTAP, aquí lo citamos. Eh, en la segunda conclusión podemos afirmar que la idea principal del texto es el comportamiento humano, pero a base de dichos fenómenos naturales y ambientales que ocurren en el mundo. Lo podemos ver, pues, que lo tomo en relación a la adaptación que tiene el ser humano con, con diferentes, con su entorno, ligado al proceso evolutivo, donde pues él ha creado adaptaciones dentro de su vestimenta, o por condiciones religiosas, o por condiciones culturales, según el entorno que ha sido caracterizado pues, por dichos fenómenos. Aquí tengo
el aporte que hizo el compañero Cristian Camilo, donde él coloca la conclusión número uno, que es la que argumento, dice que la cultura organiza a los humanos a través de tradiciones comunes y aprendizaje, entendiéndose como fenómeno general y específico, eh, aprendido simbólico, imponiéndose la naturaleza, dando el compartimiento práctico que se permite mediante la inculcación, enculturación, y se comparte la sociedad, permitiendo así la existencia de niveles culturales, universidad, accesibilidad y generalidad. Mi argumento es, comparto la conclusión, pues en gran parte el atraso como sociedad se debe a distintas situaciones, a la falta de cultura, pues se han perdido costumbres, olvidando de alguna manera los pilares fundamentales que vive la sociedad. Esto pasa porque pues en las nuevas generaciones no se ha transmitido esos arraigos de nuestros antepasados, perdiendo de esta manera diferentes aspectos que tenemos como sociedad, y dejando en el olvido pues eh, diferentes una diferencia a la naturaleza que teníamos en un inicio sobre el asentamiento. Entonces, cuando logramos realizar un cambio en la naturaleza, en nuestra cultura, mejoramos todos los valores, pues daríamos un avance en la sociedad. El tercer paso es hacer un mapa conceptual con estos aspectos. Lo tengo por acá. Es mi mapa, antropología cultural. Tenemos los tres temas: cultura, inculturación, diversidad cultural. Es cultura, es todo aquello que nos define como ser, nuestras costumbres, nuestra religión, nuestra forma de pensar, la gastronomía, ¿sí? Y que puede ser manifestada por medio de la música, del arte, ¿sí? Los elementos de la cultura. Tenemos costumbres, creencias, lenguaje, arte, música, normas, religión y tradición. Esos son los elementos que se componen, que nos afectarían directamente a nosotros a través de la cultura. Entonces, las funciones de la cultura. Dentro de la cultura existen ciertas funciones. ¿Sí? Primeramente, pues ayudamos a que las personas desde un inicio, cuando ellos nacen y se integran a una sociedad, tengan una adaptación por medio del lenguaje. ¿Sí? Ya se infunden las creencias sociales, viene el lenguaje, el cual es aprendido por naturaleza al escucharnos interactuar entre los adultos. ¿Sí? A pesar de que los bebés, está comprobado, no pueden manifestar por medio de palabras, pero al ser tratados como adultos y por medio de palabras, ellos entienden y pueden afirmar o negar las cosas. El arte y la música son formas de manifestar nuestra cultura. Es por ello que reciben, dependiendo de la región, hay bailes típicos, al igual que la gastronomía, hay gastronomía típica, dependiendo de cada región, y pues de que exista diferentes alimentos en ciertas regiones. También tenemos la tradición, que son celebraciones que se pueden repetir constantemente y que nos van identificando como personas. La enculturación, ese como lo hablamos anteriormente, es el proceso por el cual un ser desde su nacimiento adquiere la cultura, de la forma en que él viene con una hoja en blanco, un libro en blanco, el cual comienza a ser maleable y escrito por sus familiares, amigos, allegados, y es de forma natural, ¿sí? Ya que pues esto no lo hacemos intencionalmente, sino puede ser dentro de un proceso evolutivo. Tenemos el impacto, inicialmente crea una adaptación a la sociedad, ¿sí? Ya que pues indirectamente nos rigen las normas que para nosotros en esta sociedad pueden ser normales, para otras personas en otra parte del mundo pueden ser totalmente diferentes y nos pueden tomar como si tuviéramos unas creencias muy diferentes, ¿sí? Pero eso depende, y ya lo vamos a ver más adelante, en la diversidad cultural. Los ejemplos de la enculturación, pues es el aprender el idioma, eh, pues lo que hablábamos anteriormente, las fiestas, la cultura, gastronomía, alimentos típicos, la educación, el trabajo. Se ve mucho en las familias donde tras generación desempeñan una labor, entonces ella sigue manteniéndose a pesar de los cambios de generaciones y a pesar de los años.
la diversidad cultural. Pues decimos que en el mundo existe gran variedad de culturas, a lo que tenía diversidad cultural, y esto lo podemos ver en, en los mismos aspectos de cultura, pero un ítem que es muy marcado son en las creencias, en las costumbres, en la religión. Pues tenemos diferentes religiones, diferentes creencias, posturas que se hicieron ante la muerte, ¿sí? Entonces tenemos primeramente la importancia de la diversidad. En una sociedad moderna en constante evolución como nos encontramos, es de bien saber que deberíamos aceptar con tolerancia esta diversidad, aprender de los demás, aprender de su cultura. Eso nos enriquece como personas y nos lleva a tener un conocimiento mayor del mundo. ¿Sí? Tenemos los ejemplos de la diversidad cultural, que así sea un mismo país, lo veía un ejemplo en la India, que así sea la India, para ellos existen hasta 20 idiomas oficiales. Si digamos en nuestro país simplemente tenemos un idioma oficial que es el español y diferentes lenguajes indígenas que pues, se traducen como lenguas, pero más no es un idioma oficial en la India. Sí. Y además tenemos rituales como suele ser en México, que celebran el Día de los Muertos, o en China, que tienen un nuevo año chino. Ese sería el mapa conceptual. Eh, el link, una imagen del mapa. Entonces, estoy grabando el video. Tenemos el concepto de cultura a partir de la lectura con las palabras. Pues como lo veíamos, cultura es todo aquello que nos identifica y nos construye como un ser. Entonces, desde el punto en que nacemos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad, los allegados, todos ellos tienden a crear una cultura y nosotros adaptamos y absorbemos la cultura, sea por medio del idioma, pues ahora la vestimenta, pues en nuestro país no es muy marcada la vestimenta, más que en otras partes del mundo como en el occidente, en el oriente, donde se ven trajes para las mujeres que van dentro de su cultura muy marcados. ¿Sí? Por ese medio nos imprimen características que pues a largo tiempo nosotros se las imprimiremos a nuestros hijos y así sucesivamente pues esa cultura es generacional, entonces va a pasar y a trascender una a otra generación. El siguiente punto es definir a partir de la altura qué es cultura, entonces con sus palabras explicar la importancia de la cultura en la conformación y evolución de la sociedad. Pues la cultura es muy importante en la conformación social, pues evidencia en las lecturas, ¿sí? Porque algunos integrantes de las sociedades, creo que la lectura sobre Martínez, eh, ya, sí, Martínez, que es la naturalista cultura, en la antropología cultural, podemos ver que él nos marca que a partir de fenómenos se llegan a partir en dos grupos existenciales en el cual uno se vuelven los encargados de suplir necesidades económicas, de tener una afinación por lo material y sienten un logro y una consagración cuando construyen estas partes materiales. ¿Sí? Eh, lo podemos ver también que él nos dice que hay otro grupo que es el que se encarga de normas y demás al pasar los años. Entonces podemos ver que esto es como el inicio de una sociedad, donde lo vemos desde un gobierno, eh, unos dirigentes, un pueblo, trabajador y demás. Entonces tenemos esta base que puede ser en la conformación de la sociedad. De igual manera podemos ver la evolución de la sociedad cuando nosotros logremos crear una caracterización y una aceptación de todas las culturas, de todos, que se y aceptemos que todos somos por igual y que todos tenemos los mismos derechos a pesar de que tenemos creencias diferentes. Ese día daremos un salto como sociedad, ¿sí? Porque nos enfocaremos en tomar lo bueno de cada ser y no juzgar o lo diferente que tiene cada uno. Nosotros definir a partir de la lectura qué es enculturación,
y es cuáles son las implicaciones, el impacto del fenómeno de la enculturización. Entonces, como miramos en el mapa, se comprende que la enculturación es un proceso que surge de manera natural en una sociedad, que el notorio pues ocurre desde el momento en que nos incorporamos aquí a la sociedad. Desde el momento en que nacemos, ya comenzamos a ser inculturizados, ¿sí? Ya comenzamos con el lenguaje, a medida que vamos creciendo, entonces las normas, el respeto hacia los mayores, todo esto es cultura. Puede que se derive en educación o en crianza, pero son cultura, los valores es cultura, la religión es cultura, todo lo que nos identifica entre nuestra sociedad es la cultura y pasan por el momento de culturización, inculturación, que es cuando vienen hacia nosotros todos estos aspectos de una manera natural. ¿Sí? Entonces, eh, lo, mira, lo mirábamos también por el lado negativo. Dentro de la película se queda en el foro de la selva inflada. También vemos muchos aspectos negativos partiendo desde el olvido del gobierno en ciertas zonas, como lo puede ser el Mitú en el Bopes, donde pues las las oportunidades eran muy pocas, el acceso a una universidad era muy difícil, fuera de los traslados gigantes que hacen cada uno de estos integrantes que participa para poder tener una educación y que saben que tienen la educación y vuelven al trabajo, y creo que por la parte final donde se ve al niño caminando otra vez es como que se repite el ciclo. ¿Sí? Entonces vamos a tener el mismo ciclo hasta que alguien rompa esa cadena. Entonces se formulan algunas reflexiones en torno a la diversidad cultural y sus manifestaciones que marcan un determinado grupo, eh, por el ejemplo, para el caso colombiano. Y pues Colombia es un país que tiene mucha diversidad cultural, lo vemos que desde un inicio de fundamentos que inició la nación, tenemos influencia española, ellos llegaron a imponer pues para las diferentes regiones un lenguaje, por eso creo que hablamos español, tenemos un catolicismo que fue incorporado por ellos y la monarquía del rey, ¿sí? Eh, También nos influyeron mucho en lo que fue la arquitectura, lo podemos ver en las grandes catedrales y en las casas muy antiguas, que donde fueron grandes columnas, grandes arcos, que era lo que se utilizaba en su momento dentro de en España, ¿sí? Y tenemos también que de ahí sumaron muchos países migraron muchas personas migraron de otros países, entonces de esta manera tenemos una diversidad cultural muy grande, ya que tenemos diferentes creencias, diferentes religiones, diferentes fiestas según cada región y diferente gastronomía a lo largo de todo el territorio. ¿Qué importancia tiene estudiar la cultura y diversidad cultural en el contexto del postconflicto en Colombia? Pues lo coloco acá en mi punto ante el posconflicto, es que pues el posconflicto es después de que termina un conflicto. Y para mí en Colombia el conflicto sí, a pesar de que en el 2016 pues se firmó un acuerdo de paz, unos se desmovilizaron, otros se volvieron disidentes, entonces no finalizó un conflicto. Que pudo que disminuyera un poco la violencia en el país y en ciertas regiones sí, pero el conflicto sigue. Sí, entonces pues creando la visualización de que pues, el conflicto se hubiera acabado, pues tenemos que ver que la cultura fueron generaciones, detrás de generaciones que estuvieron olvidadas por el gobierno, pocas oportunidades, como lo mencionábamos, regiones olvidadas, eh, carencias en lo más mínimo, pues son culturas que están muy marcadas por esto. Lo miraba en lugares donde pues, hace más presenta los grupos armados que el mismo Estado, entonces ellos crecen y se mantienen con ese idealismo, ¿sí? que, que los mantiene bajo la premisa de que pues todo seguirá siendo lo mismo, el gobierno se actúan de maneras que no debe actuar a través de los años, entonces la diversidad cultural también tiene que ver, pues hay muchas personas que migraron de otras regiones a causa de desplazamientos o eran incorporados a las filas de grupos armados y terminaron viviendo en otro lado del país. Entonces sí tenemos un problema grande de cultura, de una sociedad en crisis, una sociedad violenta, que está pues por pequeñas cosas, a veces hay problemas gigantes,
Entonces se debería trabajar creando una cultura nueva que no va a ser marcada o no va a ser, no se van a ver resultados en corto plazo porque pues sabemos que esta cultura es de generación en generación. Entonces será una cultura que se tome a largo plazo, pasando de uno en uno, pero creando un cambio desde un punto, creando un cambio ya, para que más adelante entonces no tenga, se olvide ese problema que venía anteriormente y se cree una nueva cultura. Pero como digo, eso es otra generación. O sea, pueden pasar 3, 4 generaciones, que sería a cabo de 200 años más o menos. En las conclusiones tenemos que pues determinamos la importancia del acompañamiento familiar al ser iniciando, de hacer parte de la comunidad. Luego lo hablamos, que es muy importante la familia al momento de crear la cultura, de acompañar al ser, e introducir esa cultura en él. ¿Sí? También analizamos diferentes razones externas que no son la familia, pero que también influyen en la sociedad. ¿Sí? Entonces, pues en este caso lo tomamos por un lado negativo, como lo hablamos, pocas oportunidades, el ámbito económico, la inculturización que crean barreras de limitación mental, es muy importante porque hay muchas familias que dicen y se basan en que mi abuelo fue pobre, mi papá pobre, y yo necesitamos ser pobre. No, 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 las cosas pueden tomar un cambio según se haga, pues, se rompa estas limitaciones que crea la esculturación. Y por último, crear una tolerancia a partir de la aceptación de los demás. O sea, debemos aceptar a los demás, debemos aceptar las creencias de los demás en todos los aspectos, en conflictos en la sociedad, en conflictos a base de la religión, de las creencias, de la política, y debemos aceptar a los demás, mirar lo bueno de los demás y no simplemente estar juzgando y actuando de manera errónea sobre que porque el otro piensa diferente, entonces mi razón es la única porque puede que me esté equivocado. Este es el video sustentativo, de sustentación para la fase 2. Buenas noches, muchas gracias.